para introducir a Sí, nuestro invitado. me las di ingenioso, bestia bebé, bestia invitado, ¿no? ¿No? ¿No funciona así? ¿Se Perfecto. Sí, entendió, sí, no? sí, tal cual. Sí, me gustó súper forzado. Vamos a replicarlo para el segundo tema. Oiga, bueno, Muchas gracias. usted está a cargo de presentar a Hugo Covarrubias. Estamos muy contentos. Es nuestro primer invitado en este suerte Tal de cual. segundo ciclo ya del podcast. Así que nada, Bueno, vamos con una coménteme. mini biografía de quién es Hugo, para quienes no lo conozcan o que se quieran familiarizar en profundidad con él. Hugo Covarrubias es diseñador gráfico y director de cine especializado en stop motion. Entre sus primeros proyectos animados está su cortometraje El Almohadón de Plumas de 2007, donde obtuvo el segundo lugar de animación en Besancourt. Luego, en el 2012, llevó a cabo su segundo cortometraje, La Noche Boca Arriba. También ha trabajado en Zumbástico Estudios, desempeñándose como director de stop motion en las series El Logro y El Pollo, Horacio y los Plasticines, y es co-creador y director de la serie Puerto Papel. Además es director de la compañía de teatro mixta, yo le puse mixta porque mezclan animación con actores en el fondo, que es la compañía Malesa. Actualmente se desempeña como docente y es director de arte de la serie Sander. Recientemente, y el motivo por el que quisimos hoy conversar con él, terminó y ya estrenó su tercer cortometraje Bestia este año, con el cual ha obtenido galardones en el Festival Annecy de Francia y en el Festival Chile Monos. Entonces los dejamos con Hugo Covarrubias. ¿Cómo estás, Hola, Hugo? ¿bien ustedes? Muchas gracias por la Bien, invitación. Bien, bien. gracias. No, no, muy Un contento gusto de que tenerte acá. esté acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, en el marco del lanzamiento de Bestia, de contarte que yo estuve en el lanzamiento en Chile Monos, junto a otras Ah, 400 súper. personas que estaban viendo este corto de animación, una cantidad tremenda de personas. Y en base a esa entrevista, preparamos algunas preguntas para profundizar en algunas de las cosas que se conversaron en el lanzamiento. Hablaste de Jaime Galté, el espiritista abogado chileno, como una Claro. posibilidad de continuar con esta línea temática de Bestia. ¿Cuáles eran los otros nombres que contemplaban? Nicolasa Quintremán, que es la activista mapuche que murió ahogada ahí en Ralco, misteriosamente ahogada. Entonces, claro, ahí hay algo interesante también a tratar. Eh, y también Rodrigo Lira, que cuando Claro, el tenía escritor. una vida bastante decadente, ¿no es cierto? Entonces, claro, es como Ujú. tratar de indagar en esa psicología también, como que creo que todos comparten una psicología bien particular. Entonces, Tal cual. eso es lo que primeramente me llamó la atención de Ingrid Oldrock como para realizar el corto, y en ese sentido cambiamos un poco porque teníamos otros personajes también, entre medio estaba Allende también, entonces claro, quizás quisimos ahondar en personajes que eh, tuvieran una importancia psicológica más o menos relevante, que en el fondo tuvieran un, no sé, un imaginario psicológico como el de, por ejemplo, independiente de que Ingrid Olderock era involuntaria, ¿no es cierto?, todos sus traumas y delirios que tenía y todo ¿cómo se llama?, todas las persecuciones que ella decía que le hacían y toda esa paranoia, en el fondo, era involuntario, es parte también de un constructo social también. Entonces, en ese sentido, hay otros personajes que también son un poquito víctimas de ese constructo social, como por ejemplo Nicolasa, es víctima del extractivismo, ¿no es cierto? Entonces, como que en ese caso, creo que hay unos ápices ahí que hacen que uno se fije en ciertos parámetros como para desarrollar un personaje y también para abordar una historia que a lo mejor pueda ser interesante de interpretar. Y en el fondo, la idea también es hacer lo mismo, o sea, no lo mismo porque es muy difícil. Bestia funciona como cortometraje, como una pieza unitaria, ¿no es cierto? Y claro, creo que nosotros nos planteamos esta idea de hacer una serie, pero perfectamente se puede transformar en otra cosa. Se puede transformar en una serie de cortometrajes, o pueden incluso ser dos cortometrajes nomás, o tres, no sabemos. Perfecto. Como que todo depende de cómo se vayan dando las cosas. Como que en el caso de Bestia fue bastante orgánico como se fue dando. O sea, partió de una idea un poco biográfica y después yo quise darle una vuelta. Terminó siendo algo bien de autor finalmente. Entonces,
todo depende de cómo se vaya dando. No, Buenísimo. no, que me parece muy interesante y más expectante que a uno a tu trabajo. Yo soy muy fan de Rodrigo Lira, entonces me resueno mucho en relación con estos personajes de complejidad y muchas capas psicológicas. Y en base a eso, Hugo, una de las cosas que personalmente me fascinó mucho del tratamiento con el cual trabajaste el personaje de Ingrid es que en vez de caer en el lugar común, que es demonizar a este tipo de personaje, profundizaste mucho en las capas psicológicas, en los traumas encriptados que se leen en sus acciones, y creo que se vuelve una tremenda alegoría del horror, ¿no? Este personaje. ¿Cómo fue tu proceso de investigación? Me imagino que el libro de Nancy Guzmán tiene que haber sido muy, muy importante, pero también creo que tuviste que tener algunos acercamientos más laterales, digamos, a su biografía. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto te impactó? ¿Se apareció en tus sueños? No sé, es difícil estudiar este tipo de personaje. Sí, es difícil. Bueno, sí, leímos el libro de Nancy Guzmán, o sea, cuando estábamos desarrollando la serie, yo, no sé, de forma natural me mostré bastante interesado en esta figura de Ingrid Olderock, y todo lo que rodeaba y todo lo que la antecede también. Entonces, entré a una librería y me encontré con el libro de Nancy Guzmán encima, así como cuando están en esa ruma de libros que está como encima, llévenme, y estaba el libro de Ingrid Olderock ahí encima, La mujer de los perros. Entonces, claro, fue como un poquito una señal y me lo compré y empecé a leer y todo. En ese tiempo estábamos trabajando con Martín Erazo de La Pato Gallina, hicimos la primera versión de guión. Entonces, claro, me compré el libro y le dije, Martín, mira, creo que deberíamos desarrollar esta idea. Porque ya estábamos, el Martín me había llamado como para hacer esta serie. Y empezamos a leer el libro y, claro, las mismas entrevistas que hacía Nancy Guzmán develaba su psicología, develaba todos sus traumas, todas sus trancas, los delirios, no sé, toda su paranoia, porque ella era muy paranoica, entonces siempre decía que la perseguían, entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces ahí es cuando yo decidí eh, no fijarme tanto en su biografía, en lo que ella había sido, porque en algunos momentos pensamos en quizás mostrar su infancia, pero eso ya da como para un largo. Yo creo que perfectamente alguien podría hacer un largometraje de Ingrid Olderock, pero a mí lo que me llamó la atención también como para hacer un cortometraje, que es un formato bastante particular, porque uno tiene que, en el fondo, tirar un poquito toda la carne de la parrilla en pocos minutos, y en ese sentido encontré que había mucho material para, para hacer un cortometraje que en el fondo te atrapara y no te soltara más. Entonces creo que finalmente, a mí me pasa por lo menos, yo igual tiendo a ser bastante objetivo con los resultados, nunca quedo tan conforme. Por lo general, las primeras secuencias que voy grabando como que no me convencen tanto, entonces como que soy bien autocrítico, pero sí debo reconocer que yo cada vez que veo Bestia, es como que me agarra y no me suelta, y como que en ese sentido creo que por lo menos esa parte se estaba cumpliendo desde el animatic, porque los procesos del stop motion son muy similares, es una mezcla entre la animación y el cine, porque el stop motion obviamente tiene foco, cámara y todo, pero uno tiene que hacer un animatic, entonces uno tiene que tratar de imaginarse la peli antes de empezar a rodarla. Entonces cuando ya hice la primera versión de Animatic con el Matías Delgado, un animador amigo, con él, o sea, al hacer eso y al dirigir desde ahí, ya me di cuenta que tenía una estructura y como un gráfico, porque en el fondo yo a veces hago como un dibujito así como que en el fondo quiero que el clímax a lo mejor esté en cierta parte, y creo que ese gráfico que yo me hago en la cabeza funcionaba perfecto desde la animática. Entonces después venía toda la etapa de llevar a cabo y animar y generar todas estas atmósferas. Pero como les decía anteriormente, como fue un proceso más o menos orgánico, uno se enfrenta como director de stop motion también, y yo soy animador también, o sea, animé como el 60% del corto, y también lo iluminé, director de foto, entonces como que inmerso totalmente en el universo. Y el arte lo hicimos con la Constanza Bete, que es la directora de arte, entonces como que en ese sentido
nos fuimos impregnando de a poco con con este personaje y conectándonos con algo ficticio también, que podía ser su mente. Entonces, en ese sentido, respondiendo un poquito a la pregunta desde dónde investigamos como para tratar de meternos en su cabeza, creo que esa parte no fue una parte netamente investigativa, sino que fue una parte interpretativa. Solamente con los datos que habían en el libro de Nancy Guzmán y, y con algunos, por ejemplo, también leímos otro relato, el que aparece en el libro Los Malos, de la Alejandra Matus. O sea, el relato de la Alejandra Matus, que está dentro del libro Los Malos, también entrega algunos datos. Y por otro lado, también entrevistamos como más o menos al mismo tiempo a un par de personas que habían sido torturadas en otros centros de tortura. Entonces, como que también quisimos, en el fondo, preguntarles cosas como, por ejemplo, cómo se comportaban en momentos en que no estaban torturando, por ejemplo. Entonces, claro, nos contaban que hacían fiestas, bueno, que también, obviamente en la venda sexy, le decían la discoteca también, y también carreteaban ahí, entonces ellos, mientras estaban todos encerrados en el subterráneo, ¿no es cierto?, ellos igual carreteaban. Entonces en el corto hay un momento en que se ve eso, pero solamente en una escena muy cortita, y lo importante en esa escena, por ejemplo, es una de las capas, que tú, Guido, nombráis las capas también de lectura en las cosas, y claro, este corto tiene varias capas, y una de las capas también es esa que tiene que ver con el machismo y con lo patriarcal, ¿no es cierto? Como que ella era una mujer inserta en un sistema que está obviamente liderado por hombres, y ella obviamente la consideraban como la mujer más idónea, como la más seca, como para torturar, ¿no es cierto? Entonces, claro, ella se tenía que hacer valer constantemente, y es algo que nadie analiza, en el fondo. Claro, y nuestra idea en un cortometraje es súper difícil analizar eso, pero sí uno puede hacer una suerte de mini ensayo acerca de la maldad y acerca de cómo quizás un personaje con estas características y tan siniestro puede tener una vida cotidiana, o puede soñar como cualquier persona, y puede tener frustraciones. El punto está en que esas frustraciones que tiene están ligadas a cosas demasiado siniestras. Entonces, cualquiera de nosotros que pierde su trabajo, obviamente a lo mejor va a llegar a la casa y va a querer romper una mesa. Pero ella, obviamente, el trabajo que perdió, todos sabemos cuál es ese trabajo. Entonces, como que la frustración de ella va por ahí. Y ahí es donde traté de jugar un poquito con lo simbólico, qué significaba para ella, por ejemplo, objetos como la radio, la misma venda sexy, la casa, porque obviamente uno, cuando te despiden, igual uno sueña con ese lugar después. A mí nunca me han despedido, pero sí me he desvinculado de lugares, como he terminado procesos a veces como no de muy buena forma. La mayoría de los procesos han sido buenos, pero siempre, yo creo que todos nos hemos enfrentado a terminar un proceso de no tan buena forma, como que a lo mejor, no sé, con una sensación medio extraña, y después uno sueña con ese lugar. Entonces, claro, eso también se ve un poquito en el corto. Ella sueña con este lugar, como que se le va de las manos, y claro, y todos sabemos lo que representa también ese lugar. Entonces, a veces suena muy simple decir que la cámara simplemente está al lado de ella o dentro de su cabeza, pero tampoco es tan fácil de hacerlo y que quede bien. Entonces, ese era un reto súper importante para nosotros como equipo. Sí, sin duda que sí, pero está muy, muy bien logrado el resultado final, ¿no? Hablábamos, Hugo, cuando partíamos el programa, sobre los fondos, ¿cierto? Hoy parece ser que la animación chilena está alcanzando alto reconocimiento en el extranjero. El año pasado La Casa lo Obvio frustraba la posibilidad de ser nominada al Oscar, pero tuvo una excelente crítica en su estreno en Estados Unidos. Hoy día esos realizadores se encuentran trabajando con Ari Aster en esta dupla en su próximo proyecto. Tú, por tu parte, vienes de ganar el Annecy en Francia, ganaste acá Chile Monos, pero durante entrevistas, por ejemplo, una que se te realizó en prensa sobre Puerto Papel, hablabas de que el trato a la animación en Chile es ingrato. ¿Tú crees que esto se trata de un estigma asociado como a la animación como subgénero cinematográfico, o una muestra más del famoso Papo de Chile que se ve con los deportistas y con los artistas en general? Yo creo que es una mezcla de cosas. Creo que todo lo que dijiste, hay un porcentaje que sí influye en eso, porque, por ejemplo, no sé,
yo siempre he considerado que la animación, obviamente, así como también al teatro, por ejemplo, es como son artes que a lo mejor, no sé, no están muy ligadas directamente con el éxito, así como por ejemplo, no sé, a mí me pasa que yo también trabajo en teatro, organizo un festival de teatro, como que siempre la gente encuentra raro que te dediques al teatro, entonces como que yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar a Zumbástico, cuando se llamaba Solo con las Niñas antes, conté que tenía yo una compañía de teatro y todos decían, ¿compañía de teatro? Así, ¿por qué? ¿Por qué no podían entender que yo tuviera una compañía de teatro? Se imaginaban como, no sé, como quizás, no sé, como un grupo de teatro del colegio, así como que creo que hay un desconocimiento generalizado con el teatro. Y a la inversa me pasaba en el mundo teatral, cuando yo decía que empecé a trabajar en animación, me decía, ¿animación? ¿Pero cómo? Pero, monito animado, qué bien, ¿no? Así como que igual lo miraban en menos. Entonces, creo que yo viví esas dos cosas porque estaba metido en los dos medios, estoy metido todavía en los dos medios, entonces como que se miran en menos unos a otros, como el teatro a la animación y el teatro y la animación al teatro, pero creo que el cine en general mira en menos estas dos cosas, al teatro y a la animación. Entonces como que no todos los directores, porque hay muchos directores que van al teatro que es su forma de hacer casting, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros a la Maite Alberdi la conocimos de esa forma, cuando ella era muy chica y trabajaba con la Paola Castillo, como que ella fue a ver Maleza, nuestra obra, y ahí me conoció a mí, conoció a la Muriel, trabajamos en una serie que dirigía la Paola Castillo y la Maite Alberga hacía la asistencia de dirección, entonces que obviamente hay gente que es muy matea y que en el fondo es muy busquilla también. Por ejemplo, los mismos chilemonos, el Willo y la Margarita, los directores son súper busquillas, ellos me conocieron buscándome nomás. Empezaron a investigar quién estaba haciendo animación y necesitaban a alguien del stop motion y llegaron a mí por el almohadón de pluma. La Cecilia Toro también me conoció porque fue a ver la obra, le dijeron que había una obra con animación stop motion, a ella le gustaba el stop motion y nos conocimos de esa forma. Entonces se había ido armando una familia, pero yo también, por ejemplo, a Zumbástico llegué a trabajar porque la Cecilia Toro me llevó para allá. Entonces creo que eh, hay hay una cierta comodidad, en el fondo, por ejemplo, cuando se necesita un comercial de stop motion, es como que, oye, ¿no conocías a alguien? En vez de buscarlo, te preguntan si no conocías a alguien. Entonces, ese alguien debe conocer a alguien que hizo una vez un stop motion y finalmente esa persona hace el comercial. Claro. Entonces, así funciona mucho el sistema en Chile. Entonces, como que claro, y por ejemplo, no sé, pues los Casalobos están mucho más ligados al arte y al cine que a la animación o al teatro, por ejemplo. Entonces, como que por ahí también hay independiente que ellos, por ejemplo, ellos son amigos míos, ellos trabajaron en Bestia también, el Niles y el Cristóbal hicieron la postproducción de imagen. Pero claro, creo que ellos se vincularon directamente con el cine y como vienen de las artes visuales también, el Niles viene del cine y todo, fue mucho más fácil para ellos quizás entrar en este medio. Entonces, en el cine, por ejemplo, o sea, en la animación, yo si bien he tenido suerte dentro de todo, como que tampoco me despego tanto de los diluvios, porque si bien yo, no sé, tengo muy pocos contactos, como que ha sido como muy, muy a pulso toda la pega que hemos hecho, sobre todo en unos inicios con la Muriel, ha sido todo muy a pulso, pero igual creo que de una u otra forma nos hemos abierto camino y hemos entrado de la misma forma al mundo del cine, como les contaba hace un rato que conocimos a la Maite hace mucho tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, pero no todos tienen la misma oportunidad. Entonces, yo noto como de repente algunos realizadores o realizadoras chilenas les es mucho más difícil como tratar de entrar en un circuito, encontrar distribuidor. Por ejemplo, nosotros ahora en Annecy se nos acercó una distribuidora francesa y se nos acercó un canal francés franco-alemán, que es Canal Arte, para comprar el corto y paralelamente yo conozco gente que está tratando de buscar distribuidor y como que no lo logran. Entonces, en ese sentido creo que es difícil trabajar en animación independiente, es súper difícil. O sea, yo tengo 43 años y claro, es como he sabido que lo que es que un corto no le vaya tan bien, que después otro le va un poco mejor, ¿cachai? Y ahora que a la vez te le está yendo súper bien, entonces como que también, y me ha pasado también en teatro, entonces nosotros la primera obra que hicimos fue Maleza y que fue bien, al toque. Entonces fue como
Pero como, no sé, creo que siempre hemos tenido los pies bien puestos sobre la tierra y no... Y la segunda hora que hicimos no le fue tan bien y eso como que da un poco lo mismo. Creo que uno tiene que seguir adelante y seguir armando ese camino. Pero sí ha sido muy difícil eh, armarse esta ruta para que a lo mejor, o sea, por fin a lo mejor un cortometraje está funcionando por sí solo y se está moviendo por sí solo casi. Pero Tal, tal- es tal- un camino. Sí, Qué sí, buenísimo. tal cual. Yo creo que es un camino que comparten muchas, digamos, prácticas artísticas en Chile, que indigna mucho más cuando este gobierno le entrega plata raudales a Galería Ninat y a Galería Patricio Claro. Rey, como se descubrió hace pocos días, que claramente no necesitan recursos para especular en el arte. Y claro, está esta otra coyuntura. Dicho esto, yo quería hacerte una pregunta también profundizando en torno al personaje, digamos, y a cómo fue el tratamiento. Cuando volví a ver el corto, me acordé inevitablemente de un libro de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén, que es un libro bien paradigmático porque intenta como de situar el cotidiano, un poco lo que decías en la pregunta, digamos, en la cómo profundizar en torno a las prácticas, a la vida cotidiana, cómo Ingrid se enfrentaba a ese machismo imperante que está en una escena, digamos, donde poco menos que no le invitan a carretear, etcétera, etcétera. ¿Cómo sientes que puede ser el límite de la compasión que uno puede sentir con un personaje como ella? En algún momento del corto a mí me pasó que en toda esta profundidad tan bellamente trabajada que realiza y tan interesante que realiza, uno ve otra dimensión. Y si sientes que en algún momento uno puede como olvidar que el personaje que está siendo retratado es efectivamente una persona que violó sistemáticamente los derechos humanos, mandada por una unidad, por un contexto, pero que estuvo, digamos, en esa coyuntura. ¿Cuán difícil fue para ti quizá enfrentarte a esa dicotomía? Fue difícil porque o sea, a ratos ustedes me hablaban hace un poco rato a ver si se me había aparecido en sueños. No se me apareció ya en sueños como literalmente, pero sí yo soñaba con el proyecto, era como que o no podía dormir bien tratando de pensar de qué forma se iba a abordar este tema y de qué forma iba, no sé, se iba a alejar de la moralina, se iba a alejar de lo panfletario, independiente de que, obviamente, no sé, yo tengo un pensamiento político quizás, bueno, todos somos contradictorios, voy cambiando y todo, pero lo tengo, en estos momentos como que lo tengo bastante claro. No sé cómo va a ser en 5 años más, pero... eh, y claro, tengo preferencias, obviamente, pero esto tenía que tocar temas más importantes que quizás el panfleto. Entonces, en ese sentido, estoy súper consciente de lo de Ana y como que ella fue súper cuestionada también por escribir este libro y también por dar algunas entrevistas donde la tildaron de estar defendiendo y no sé, como que en el fondo como quitándole el valor o quitándole peso a lo que pasó en el holocausto y todo. Y cosa que finalmente, no sé, quizás fue una visionaria, pero... eh, y tampoco es que ella mueva masas, sino que en el fondo lo que pasó con ella es que, claro, te hace pensar en otra capa, en el fondo, en otra arista de personajes como este. Y eso también me pareció súper interesante. A diferencia yo de quizás los postulados de ella, es que quizás no busco que se empatice con ella o tratar de entender o a veces tratar de verlo como una persona cualquiera, sino que finalmente es hablar de que cualquiera de estas personas quizás puede estar en el metro o en la micro y no nos podemos dar ni cuenta. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí iba un poquito más lo que yo quería tratar. Y también me pregunté por qué no, por qué no mostrar casi como si fuera una película de asesinos en serie. Eh, ¿Por qué no mostrar esa psicología y por qué no mostrar esa cotidianidad? Y, y también, no sé, por otro lado, ¿qué culpa tiene este perro? ¿Cachai? Entonces, como que en ese caso es como, o sea, es una bestia maestrada, pero al mismo tiempo ella también es una bestia maestrada, porque
obviamente no vamos a comparar la mente de un perro con la mente de un humano, pero no sé, cada vez están más juntas, no sé, cada vez se parecen más. Entonces como que en ese sentido creo que es súper fácil amaestrar a una persona también. Y en este caso Ingrid fue amaestrada yo creo que antes de que naciera. Es como es un constructo social, como decía yo anteriormente. Es como es muy difícil que en esos tiempos una niña con sus características, en una familia con sus características, no haya sido nazi finalmente. Era como, o sea, obviamente hay excepciones, pero así como estadísticamente lo más lógico es que ella termine pensando muy parecido a sus papás. O sea, sobre todo con una impronta de ese tipo. Entonces, en ese sentido, simplemente es decir, bueno, esta es una persona que, que fue construida finalmente. Fue construida. Entonces, no les pido que empaticen, simplemente pido que la vean. Que vean qué es lo que está pasando en su cabeza, qué es lo que puede pasar en su cabeza y qué cosas puede ver, qué cosas se imagina, quiénes son esos seres que supuestamente la persiguen. Entonces, ahí también hay algo confuso ahí, que yo quise dejarlo así de confuso, que uno no sabe si estas personas son detenidos desaparecidos los que la persiguen o son los que realmente después la intentaron matar. Entonces por eso hay un personaje bueno, esto es un poquito spoiler, pero hay un personaje que no se le distingue bien la cara. Entonces, claro, me gustó jugar con esa confusión. Tal cual, ¿no? Y se logra muy bien. Es como si, o sea, uno entiende que fue criada como en un contexto casi la cinta blanca de Haneke y entiende todas las particularidades Claro. del personaje. A mí me fascinó. Bueno, Fernando tiene una pregunta de cierre en esta primera Sí, partecita. me quedo con el concepto del amaestramiento, ¿eh? Que viene muy bien con el título del corto. Hugo, Bestia ha sido un éxito. Estuvo primeramente disponible en su estreno en Chile Mono, ¿cierto? Ahí hubieron 400 personas viéndolo. También ha pasado 2 veces por el catálogo de Onda Media por un periodo de tiempo limitado, ¿cierto? Hablábamos de los spoilers, ¿cierto? ¿Dónde la gente puede ver Bestia? ¿Cuál es el futuro en cuanto a distribución? Y haciéndome cargo de un rumor de pasillo, BioBio el mes pasado publicó una nota de prensa sobre Bestia y hablaba de la clasificación al Oscar. Eh, ¿Hay posibilidad de Claro, nominación mira, al Oscar? ¿Se puede hablar de eso? lo que pasa es que, claro, Chilemonos hace 2 años, creo que 2 años, es un festival calificador al Oscar. Entonces, los cortos que ganan en la categoría latinoamericano y internacional eh, quedan automáticamente. Obviamente hay que inscribir el corto y todo, hay que hacer como una inscripción, pero con esta carta que emite el festival que califica. Y en ese sentido, claro, estamos en ruta al Oscar automáticamente por haber ganado Chile Monos. Y claro, o sea, todo puede pasar, pero yo, en lo personal, creo que la finalidad de Bestia nunca fue optar a estar en el Oscar. A mí, yo como que creo que sería súper bueno, obviamente, sobre todo para un tema como este, estar en los Oscars. Pero claro, no me genero grandes expectativas. A mí ya estar en esa carrera y a lo mejor quizás, bueno, ahora estamos seleccionados en otro festival también que también es calificador al Oscar, que el Cinebi, el Festival de Cine de Bilbao, también es calificador al Oscar, entonces, pero ahí estamos seleccionados nomás, entonces como que creo que igual de una u otra forma el corto obviamente está quedando en algunos festivales que son calificadores al Oscar y también a otros premios como el Goya, el BAFTA, entonces como que sobre todo en Cinebi. Cinebi es calificador para esos 3 premios, que es un festival que tiene ya más de 65 años. Entonces, como que creo que es una temática bastante cruda. Tiene algunas escenas que a lo mejor no son tan digeribles como por no sé, por un niño, por ejemplo, que la mayoría de los. Porque Historia de un oso, por ejemplo, si bien hablaba de la dictadura, lo hablaba de una forma bien lúdica y bien naif, ¿no es cierto? Estaba súper bien tratado también, pero lo hacía súper digerible por todo público. Era un corto que perfectamente puede ser visto por un niño de 6 años y va a enganchar igual y quizás no va a entender el trasfondo político, lo va a ver después cuando sea grande y va a entender que el corto que le gustó cuando era chico tenía este trasfondo político, cosa que es muy Oscar, ¿no?
Sí, tal cual. Pero sería súper bueno que un corto como Bestia quedara en los Oscars, porque, bueno, todos sabemos que, o sea, nominado, por último nominado, no sé, o en la shortlist, porque hemos visto también películas bien sórdidas que han estado nominadas a los Oscars y que no han ganado, y eso también es bueno porque después ganan otros festivales. Yo creo que, no sé, me sentiría súper contento que Bestia se transforme en una película un poquito de culto en el cine de animación quizás mundial, más que ganarse el Oscar. Ahora, bienvenido sea. No le voy a hacer asco al Viene Oscar, bien. pero objetivamente pienso que es difícil que la academia se decante por un corto como Bestia. Pero vamos igual en esa ruta. Y bueno, y no sé, ¿dónde lo pueden ver por el momento? En Chile, en estos momentos no hay ninguna fecha clara, pero sí hay algunos festivales, como por ejemplo el Festival de Cine de Viña. No pudimos estar en Valdivia porque estuvimos en Chilemonos, Valdivia pide estreno. Entonces tuvimos unas conversaciones con Valdivia, pero ya estábamos con Chilemonos. Nos contactaron, hemos tenido esa suerte que nos han contactado de festival. Entonces Raúl Camargo del Festival de Valdivia supo de Bestia, me contactó para estrenar ahí, y yo le dije, pero está Chilemonos. Lo que pasa es que el Willow y la Margarita son demasiado busquillas y están muy atentos. Entonces como que ahí hay que ser rápido. Entonces en ese sentido como que creo que se quedaron la primera. Me saco el sombrero con el Willow y la Margarita, que los conocí así, buscando, y han buscado a todos, buscan de conocer a todos los que hacen animación en Chile, aunque haga la animación más chiquitita. Bueno, y otros festivales, vamos a estar en Ottawa, por ejemplo, en Canadá, no sé si hay alguien que esté por Canadá. No tengo claras las fechas, no me las sé todas de memoria, pero octubre creo que va a ser un mes bien movido para Bestia, va a estar en varios festivales en el mundo. Guadalajara es uno de esos. Para la gente que está en México, hay hartos chilenos en México, así que ojalá lo puedan ver. Y desconozco también la modalidad, y tengo entendido que casi todos los festivales están funcionando de forma híbrida. Los que están con actividades presenciales igual tienen una patita online, geobloqueada obviamente con cada uno en los países. Pero tenemos estreno, un súper buen estreno en México. Como les decía, Ottawa, estamos en el festival, en el BIAF de Bucheon en Corea del Sur. No sé si habrá alguien en Corea del Sur, pero como les decía, en Bilbao, el Cinevi. ¿Qué otro festival así como luego? Eso, bueno, y ganamos hace poco un festival también en Buenos Aires, el Stop Motion Hour Fest, que es un festival y vamos a estar ahora en el Anima Córdoba. Vamos a estar en Córdoba de nuevo en ¿cómo se llama? En Argentina. Y bueno, este es claro, aquí se está viendo la selección oficial del FIC Guadalajara, que nos tiene bastante contentos porque ya nos están contactando para hacer entrevistas y se han portado súper bien. Y ojalá pueda ir, yo creo que va a ser el primer festival que a lo mejor voy a tener la oportunidad de ir, porque está un poquito más cerca que Annecy, que me lo perdí. Habría sido súper bueno estar allá porque yo estuve con Puerto Papel el 2016 y es un festival increíble, o sea, el nivel de contactos que tú podías hacer allá, bueno, en cualquier festival, pero Annecy es como el festival más importante de animación, entonces está todo el mundo ya, cuando era presencial. O sea, no sé, pues yo vi el director de Pollito en Fuga, los de Laika estaban allá, Pixar, cuando está todo el mundo en animación en Annecy, van casi todos los años, así que habría sido súper bueno estar allá, pero no se pudo. Comentarte, Hugo, que en ese afiche sale una mínima raquetita, que es una obsesión en mi cabeza. ¿Cómo se hizo esa mínima raquetita con jamón? Lo encuentro genial. Desearle a Bestia que le vaya bien, que se gane todos los galardones que merece y por sobre todo que se vea esta historia, que es tan importante, ¿no? Sí, que se vea. Sí, tal cual. Y que se descorran los límites. Es muy interesante lo que decías tú del Oscar y esa cosa media naif. Yo creo que Claro. los niños de 6, 8, 9 años deben enfrentarse ante estos relatos, descorrer los límites, Claro. que no solo sobre una película de culto, sino una película transversal. Así que, nada, desearle lo mejor. Vamos a... Ahí está, sí. Sí. Como fan acá, vamos a seguir difundiendo. Y bueno,
ustedes mismos están poniendo el Instagram, síganos en Instagram, Bestia Short Film, ahí vamos a estar avisando de posibles proyecciones, estamos en conversaciones con alguna plataforma chilena también, para ver si podemos estar quizás una semana con inscripción, porque no podemos liberarlo todavía porque estamos en ruta, entonces vamos a estar avisando de posibles visionados o a lo mejor alguna proyección presencial. Ahí vamos a estar avisando. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Entonces vamos quedamos ahora atentos a pausa. con Sí, Bestia. disculpa. Y le pedimos una patudez que le pedimos a Boco Arriba, que es que nos acompañe en la sección de los recomendados a la vuelta. Así que nos vemos En la después de la cierre, canción. por ¿Qué nos favor. trajo, amigo? ¿Qué nos trajo, amigo Ah, Guille? ya. Yo traje en función del tema de su pie forzado Monstruo de Niño Cohete. Nos vamos con eso. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta. Volvimos, Sigue acá Boco volvimos. Rubias. Sí. Eh, Le agradecemos su paciencia de estar en esta última sección. Muchas gracias, No hay Boco. problema. Eh, Está buena la entrevista, así que todo bien. amigo, introduzca la sección, amigo Guille. No, lo que pasa, te contamos, Hugo, esta es una sección donde siempre comentamos particularmente libros, también discos, películas, y aprovecho de preguntarte cuál es tu vínculo con la literatura, porque uno de tus trabajos primeros cortos es El Almohadón de Plumas, cuento de Horacio Quiroga, La Noche Boca Arriba, cuento de Julio Cortázar. Julio Cortázar. Citaste un interés particular por un poeta crucial, Rodrigo Lira. ¿Cómo es tu vínculo cotidiano, digamos, con la lectura? Mira, soy bien disperso, la verdad. O sea, creo que yo pensaba que iba a leer más en pandemia y casualmente he leído muy poco. He leído más a picotones libros de política, revisitando cosas como Gramsci, estaba leyendo cosas como de este crítico musical que es Mark Fisher, que escribe ensayos re buenos de política. De hecho, eso es lo que venía leyendo ahora. Y con la literatura en general, tengo bastante cercanía, obviamente, me gusta leer, me gustan las novelas. Estuve hace un tiempo atrás tratando de leer varios libros de Michel Houellebecq, que en el fondo creo que trata las escenas de una forma un poquito rondando lo magistral. Es una persona que escribe muy bien, que lo han tildado de miles de cosas, obviamente, pero creo que son los personajes los que son más misóginos que quizás él. Y eso también me llama harto la atención porque tiene más de algún paralelo con Bestia, con personajes como Ingrid Olderock, vistos desde el lado quizá masculino y todo, pero creo que hay algo en esa narrativa que me llama mucho la atención. Y claro, y lo de los cuentos que se llevaron a la animación, yo obviamente me empecé a interesar por la literatura en el colegio. Tuve un par de buenos profesores. Yo estuve en el colegio cura, el colegio claretiano de San Miguel, y tuve un par de buenos profesores de literatura y creo que es súper importante esa motivación. Y vi también un par de películas. Me acuerdo de haber visto algunas novelas que se llevaron al cine y que me gustó mucho ver. Entonces creo que es como una vuelta de mano un poquito no sé, a la humanidad, no sé. Como tratar de motivar a la juventud a que a lo mejor se interese por la historia, no porque te obliguen a leer un libro. De hecho, el mismo Mark Fisher habla de eso en un libro que venía leyendo ahora, que el obligar a un niño a que lea es un súper mal ejercicio. El obligar a ponerle una nota y todo. Entonces creo que puede ir por otro lado esa motivación. Entonces por eso un tiempo estuve bien pegado con y mi idea era hacer muchos cortos de literatura latinoamericana, pero obviamente no hay mucho tiempo y tampoco hay financiamiento seguro para hacer todo eso. Pero sí es algo que me gustaría promover, ojalá se pudiera hacer, como llevar a la animación, al cine, cuentos de la literatura latinoamericana. Y esa es como más o menos mi cercanía con la literatura. Harto, no sé, me gusta harto Zambra también, que está muy ligado también a un proyecto que tengo futuro, que es como un largometraje que quiero hacer, que es un poquito autobiográfico. Somos más o menos de la misma edad con Zambra, entonces empecé a leer sus cosas hace varios años y como que creo que tiene una forma de narrar bastante cercana. Entonces creo que sí.
Por ahí, No, por ahí y va. poeta chileno de la novela más cómica, yo creo que de los últimos años de la literatura chilena, así que también tiene Sin una beta duda, muy sin interesante duda. ahí. Ujú. Entonces, Bien. hablando de fomentar, ¿cierto?, el consumo cultural, vamos con nuestros recomendados de esta semana. ¿Parte usted, Guido? ¿Quién nos trajo, amigo? Bueno, parto yo. Parto yo, mire, yo hice un poquito de trampa porque ayer me tocó presentar este libro. Es Tordo de Diego Alfaro Palma. Ayer en esta misma silla estaba junto a mi amiga Valeria Tentoni de Argentina y Diego, más la gente de Editorial Cuneta presentándolo. Es una publicación muy particular. Es una segunda edición de un libro que se fue publicado el año 2014, si mal no recuerdo, y obtuvo el premio municipal como mejor libro de poesía ese año. El titular fue Diego Alfaro Palma, el poeta que vence a Nicanor Parra y Bertoni, porque eran justo libros que llegaron Ah, como bueno. finalistas. Esa fue como la forma de tratamiento que tuvo la prensa. Sin embargo, y ayer hablábamos de eso, fue un libro que no tuvo tanta recepción crítica en su momento. O sea, pese a obtener este premio, que es uno de los premios más importantes de literatura en Chile y el más antiguo actualmente de literatura en Chile, no tuvo una recepción. Es un libro muy particular porque hay una continua deconstrucción en la primera parte del libro en torno a ciertos ejes clásicos de la poesía, eh, digamos, chilena, en clave más lineana, o en clave de otros poetas como Ennio Moltedo, como Jimena Rivera, donde se empieza a deconstruir todo lo que tiene que ver con la épica de la figura poética, con esta idea del canto, con esta idea, digamos, de el bate que avisora, con la idea nerudiana fascistoide de hablar por los otros. Y el libro empieza como, de alguna manera, a romper eso y se abraza a esta figura del tordo, y ahí comienza algo muy luminoso, que es algo así, y que el poeta lo dice, Diego lo pone en su segunda edición, que él cree mucho en la poesía como una figura totémica desde clave, desde la naturaleza, o sea, desde que un animal puede efectivamente resguardar ciertas cosas, avisorar ciertas crisis en la naturaleza, las crisis en el paisaje, etcétera. Y ahí el libro, en la segunda parte, comienza a desplegar un poema epístola larguísimo que es muy, muy bello, muy, muy recomendable, que ya ese año hablaba de cambios climáticos, de conflictos pandémicos, entonces de alguna manera lo logra, pero sin ese revestimiento tan horrible, creo yo, de gran parte de la poesía chilena. Así que muy recomendable, el libro acaba de salir la segunda edición, se presentó ayer, y el autor también es un autor muy prolífico, que escribe ensayo, que escribe poesía, que es crítico, etcétera, etcétera. Así que nada, mi recomendación, que viene calentita, de Tordo, Diego Alfaro Palma, Editorial Culeta. Oye, preciosa reedición. La portada está bellísima. Una segunda oportunidad para acercarse a este poemario que es Tordo. Yo por mi parte, amigo, hoy día me solté las trenzas. Estaba cada día más liberado en esta sección. Pasé de la neurosis de los dos libros y hoy día me atreví con un disco. Pero con un disco bien particular. Fíjate, es un disco que se llama Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Ahí va Peri a mostrar la portada, son 6 portadas. Y le cuento, ¿por qué son 6 portadas? Porque este disco dura Ay, 6 horas y media. 6 horas ay, y media de ya. Me música. gustan esos proyectos. Esto se hizo viral en Estados Unidos, en TikTok incluso. Hay como un desafío con escuchar completo el disco de The Caretaker. Leyland Kirby, conocido como The Caretaker, ese es su seudónimo, saca este proyecto que estuvo trabajando durante 3 años de Dark Ambient o de muy similar como al Plunderphonics, a los que les gusta el sample. Y él compra en una feria una serie de discos de los 20, de los 30 en vinilo y los samplea. ¿Con qué objetivo? Con mostrar Mm. a través de la música cómo funciona la demencia. Entonces, entendiendo la música de los 20-30 como un recuerdo, durante estas 6 horas de música vamos viendo cómo la música se va desdibujando, se va distorsionando, se va borroneando, hasta la pérdida total del acceso al recuerdo. Es muy interesante cómo The Caretaker logra trabajar la música como si fuese un material que se va destruyendo a medida que avanza el disco. Recuerda mucho a The Disintegration Loops. No sé si conoces ese disco que se sacó en la guerra Sí, después del atentado a las Torres Gemelas, de esta cinta que se va sí. destruyendo a medida que se reproduce. Una cosa muy similar, acompañado de estas portadas preciosas que también van representando los estadios de la demencia.
los estadios de la demencia son 3, pero acá representado por 6 a través de distintos hitos, cada parte con su título. Esto ya salió en vinilo, ya salió en cassette, en CD, todo físico por The Caretaker. El disco está en YouTube y lo subió él mismo. Un precioso trabajo. Ah, No les maravilloso. Sí, lo subió él mismo. No les voy a mentir, es extenuante, 6 horas y media de música, pero es una épica. Y llegar al final es impresionante, es muy emocionante. Así que dejo recomendado un disco hoy que es Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Genial, amigo, genial. De hecho, me fascinan esos proyectos. Yo, cuando volvimos a carretear después de pandemia, me he preguntado cuál fue mi mejor momento en pandemia. Cuando vi La Flor de Ginás, 12 horas y media, películas. Ese fue el punto más alto, digamos, así que de verdad agradezco ese comentario. Yo Voy a darle recomiendo al vinilo y... yo recomiendo no poner el disco en un carrete, eso sí. Puede ser una crisis de pánico para los asistentes. Me asegura, porque está bien intenso, pero sí, sin duda, para entretenerse lo puedes poner en la oficina 6 horas y media. Un día de angustia está bastante bueno. Un lunes. Un Perfecto. Y lunes. lo El vinilo, tuyo, el vinilo no debe ser nada barato. No debe ser nada barato el ¿El vinilo. vinilo? De seis- Sí, ¿no? Y son varios, son varios. En CD lo está vendiendo él como pack. La cuenta de YouTube, pues, está como la tienda, pero claro, en vinilo son muchas, muchas copias y es bastante costoso, pero bueno, está en YouTube. Los que no podemos pagarlo, está en pero YouTube. sería un lujo, ¿no? Sería un lujo tenerlo. perfecto. En Instagram el otro día vi un vinilo de The Caretaker. Han llegado un par de copias acá a Chile, así que algo se Súper puede buena la pedir. portada. Sí, no, es precioso el trabajo. Bu- En la Tenemos patudez acá a máxima Don le Hugo que pedimos va... a Hugo a darnos su recomendado para esta semana. Hugo. Que nos recomiende. ¿Puedo hacer dos recomendaciones? Lo que quiera, Claro, amigo, lo sí. que quiera. Voy a recomendar, estábamos hablando un poquito de unas recomendaciones en la pausa, pero voy a cambiar de idea y voy a recomendar una película un poquito más antigua, de Charlie Kaufman, Cinécdoque en Nueva York. Creo que es una película que obviamente Charlie Kaufman es considerado un no muy buen director, pero yo considero que a mí me encanta como director. Creo que los errores que comete son súper necesarios. Entonces creo que también, no sé, yo me demoré como casi 3 años y medio en hacer un cortometraje, y en la película se habla de un director de teatro que se ha demorado varios años en hacer una obra de teatro. Entonces creo que yo la vi entre medio no la había visto, la vi entre medio del cortometraje, me la recomendaron por lo mismo, me dijeron, oye, ¿no has visto Cinécdoque? Y a mí me gusta Charlie Kaufman como guionista. Obviamente, no sé, cuando vi Malkovich, influyó mucho también en los primeros trabajos con las marionetas que hacemos nosotros para stop motion y todo. Y creo que Cinécdoque es una película que no sé, me pasaron hartas cosas con esta peli, me inspiró mucho. Creo que allá espero inspirarme para el largo que quiero hacer un poquito también en el trabajo que hace Charlie Kaufman. Está la vara súper alta porque es un excelente guionista, pero eso, creo que es una super peli que creo que es muy necesaria de ver. Y la otra recomendación es una novela gráfica que se lanzó hace poco, que se llama Un volcán estalló en el mar, de Carola Josefa. No sé si pueden encontrar por ahí alguna imagen. Vamos a Es ver una novela qué puede bien hacer Peri. introspectiva, bien introspectiva, bien existencial, que se basa en un viaje a Islandia. Yo tuve la oportunidad de hojearla y de leerla. En realidad voy a ser honesto, ella es mi novia, pero es una persona que yo Perfecto. admiro mucho. Es una persona que yo admiro mucho, creo que me inspira mucho también ella. La envidio un poco, porque tiene una facilidad para crear que creo que cualquiera la querría. Entonces, nada, creo que es una de las personas que admiro mucho en este momento, y el trabajo que está haciendo es increíble. Acá trae algunas Ahí cosas de Peri, ella. ahí Peri sacó la portada del libro por Editorial Planeta. Está Un volcán estalló en el mar. Y ahí tenemos acceso a algunos Oh, qué diseños hermoso. Buenísimo. Sí, Buenísimo. está gráficamente súper bonito y es una aproximación de la Carola Josefa, Pocho, todos le decimos Pocho, y creo que hay un trabajo gráfico increíble. Yo veo cada una de las páginas y creo que cada una podría ser una obra, podría ser un cuadro enmarcado perfectamente en cualquier casa.
Y independiente de eso, creo que la narrativa también que ha logrado ella, bien suelta, bordea un poco el cine indie en la forma de narrar, pero creo que es una forma también bien honesta de relatar un viaje en un momento difícil. Es un poquito autobiográfico, pero ficcionado al mismo tiempo, porque habla también bueno, los que lo lean ahí se van a dar cuenta que ella perdió a su mamá, pero la Carola obviamente tiene a su mamá en su vida, entonces como que hay cosas que se ficcionan, pero está muy basado también en la forma de ser que tiene ella y en su papá también, que su papá vivió en Islandia arreglando, o sea, diseñando barcos. Entonces creo que es algo súper interesante de tener, es un objeto muy bonito y muy necesario también e inspirador. Este salió recién, ¿o no, Hugo? Salió recién. Creo que salió Está como hace recién algunas lanzado. semanas. Sí, recién lanzado, así que está como salido del horno, está en todas las librerías. La editorial es Planeta Comic, que es una editorial bastante conocida. Y claro, la Carola tuvo la suerte también de estar ahí con su primer libro en una editorial bastante conocida. La Carola igual apoya muchas, eh, ¿cómo se llama?, editoriales independientes y todo, entonces creo que esto de estar en Planeta en ese sentido se escapa un poquito de su línea editorial, pero es súper bueno para ella porque obviamente se va a hacer Sin muy duda. conocido su trabajo. Sí, tal cual, sí, sí. Y la distribución también. Vamos a La pedirlo, vamos a distribución, pedirlo a claro. los amigos de Planeta, novedad de agosto, entiendo, me había llegado el newsletter, así que qué bueno, qué buena recomendación y vamos a entrarle de cabeza. Súper. Muy bien, muchas gracias Hugo por tus recomendaciones y ya vamos al cierre de nuestro programa. Agradecerle a Hugo Covarrubia, primer invitado de Hablemos de Langosta, por estar con nosotros hoy día y acompañarnos y darnos esta entrevista. Muchas gracias Hugo. Muchas gracias a ustedes, me sentí súper cómodo, estuvo muy buena la entrevista. ¿Existirá, Hugo, Gracias a la ti, un placer posibilidad tenerte. de despedirnos con Ingrid, ¿o no? ¿Existirá esa ¿Verdad? chance? Mira, mira, No, qué hermosísimo. de lujo, de culto. Oh, de culto. Esto es una premiera. Para los amigos de Spotify, Hugo está mostrando eh, a la Ingrid de cerámica lustrosa que se utilizó, digamos. Buenísimo, El buenísimo. vestuario está Muchas hecho por gracias, Cecilia Hugo. Toro, diseño de personaje Pablo Castillo, dirección de arte La Cotivete, mucha gente que trabajó en esta visualidad. Está con la misma ropa que esa imagen. Buenísimo, un trabajo de primera, lo que pasa con Bestia y esperemos que esa Ingrid recorra el mundo. Mucho éxito en todo, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, te mandamos un abrazo y se nos despide como siempre Peri. ¿Cómo está Peri? Expectante, me imagino, en el detrás de cámara. Va a aparecer Don Peri Perillas. Bueno, muchas gracias, sí, genio total. Yo feliz aquí escuchando Gracias. todo detrás de cámara. Te felicito un montón, un montón. Me acuerdo que, bueno, una anécdota que una vez estuve, bueno, soy actor y estuve en un cortometraje, vivo en Argentina. Y bueno, el cortometraje llegó a un festival que era un festival que estaba en un centro cultural del Matienzo. Y Chile participaba. Y Chile participaba con el cortometraje Una noche boca arriba de Hugo ¿En Covarrubias. serio? Entonces, hoy día fue como, Buena. ¡no! Tremendo. No sé Qué si estaba bacán. ahí. No sé si estaba ahí o no. Bueno, No, yo creo que no, pero qué bueno, qué buena. Estuvimos en varios festivales en Argentina, que bacán. Con Argentina se ha portado muy bien con la animación chilena. Hay una buena relación ahí. totalmente. Totalmente. Sí. Así que agradecido totalmente de que hoy día estuvieras en el programa de Estas Langostas. Súper, muchas gracias.